Bendecidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Reino. Hoy nos toca la clase número 35, donde vamos a continuar hablando de la herencia redentora. Y estamos hablando de esto tan tremendo, tan maravilloso que es nuestro legado en Cristo. Estamos comenzando a ver distintos aspectos de estas inescrutables riquezas de Cristo. Porque en cada uno de los pasos de Cristo hubo logros, hubo cosas que Él logró para nosotros. Y por ende hay riquezas que Él nos legó. O sea, hay riquezas de Cristo asociadas a la encarnación, asociadas al vivir humano de Cristo, asociadas a la crucifixión y la muerte, todo inclusiva de Cristo en la cruz. De eso estamos hablando ahora, de los logros de la redención, de nuestra herencia redentora. Y después vamos a ver que todo esto glorioso que vamos a ver no es todo. También Cristo obtuvo logros para nosotros. Cuando Él fue sepultado, descendió a los sepulcros y descendió al Hades. Y allí hizo cosas. Dice la palabra que Él vació el seno de Abraham, Él le quitó a Satanás las llaves de la muerte y del Hades, Él le predicó a los espíritus encarcelados. O sea, Cristo, cuando estaba en el sepulcro, hizo cosas. Luego Él resucitó de entre los muertos. Y en su resurrección hay riquezas también que Él nos legó. Amén. Las riquezas de la resurrección. Y luego también hay riquezas en la ascensión. Los logros de la ascensión de Cristo. Todo lo que Él ganó para nosotros en su ascensión. ¿Ves? En cada paso de Cristo hay riquezas que nosotros tenemos que disfrutar. Que tenemos que poseer esta buena tierra que es el Cristo resucitado con todas sus riquezas, que tenemos que disfrutar, que tenemos que poseer. Es tuyo, es mío, es nuestra herencia para que lo disfrutemos. Y en este capítulo del libro, el capítulo titulado La herencia redentora, el capítulo 13, estamos hablando de eso, de este aspecto, de toda esta herencia que hemos recibido. Estamos hablando específicamente de la obra de la cruz, la herencia que hemos recibido por causa de la obra consumada y todo inclusiva de la cruz de Cristo. Amén, qué tremendo, la victoria de la cruz es una victoria total y absoluta. Estamos allí introducidos en esas riquezas, estamos explorando estas riquezas por medio de la palabra. Amén, y luego pasaremos allí a las riquezas de la sepultura, de la resurrección, de la ascensión, y luego como todo eso es una realidad para nosotros por medio del Cristo impartido en nosotros a través del Espíritu. Así que bueno, vamos a orar para ya dar comienzo de lleno a la clase de hoy, y como siempre pedir al Espíritu Santo que nos dé luz, que nos dé revelación de aquello que nos ha sido concedido en Cristo. Amén. Amado Padre, gracias porque tú nos diste a Cristo y con Él nos has dado todas las cosas. Señor, gracias por esta herencia maravillosa. Gracias por estas inescrutables riquezas que hoy, como tus hijos, podemos disfrutar. Señor, que hoy moran en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos reveles estas riquezas que ya nos han sido dadas. Espíritu Santo, danos revelación de lo que nos ha sido dado en Cristo. Que podamos ser una iglesia en este tiempo que conozca y sepa y experimente lo que le ha sido dado. Que podamos estar firmes, parados en lo que ya es nuestro, en la posición que tú ya nos diste en Cristo. Señor, y que no sea que por ignorancia estemos privados de disfrutar de algo que ya es nuestro, de algo que tú ya nos diste, que tú ya pagaste el precio en esa cruz. Yo oro, Señor, como oraba el apóstol Pablo, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Danos un avance, Señor, en la revelación de estas riquezas el día de hoy. Que podamos tener un disfrute mayor de estas riquezas inescrutables que tenemos en ti.
Gracias, Señor, gracias. Te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a ir de lleno a la clase del día de hoy. Hoy nos toca la clase número 35, donde vamos a continuar hablando de la herencia redentora. Vamos a hablar específicamente de la parte de nuestra herencia que nos fue legada por medio de la redención en la cruz del Calvario, lo que nos fue legado por la cruz de Cristo, por su muerte todo inclusiva en esa cruz. Y la clase pasada hablamos en términos generales de la redención, hablamos en términos generales de esta herencia, y hoy vamos a comenzar a entrar ya en detalle en algunos aspectos de esta herencia. Son 7 los que queremos ver, que son los que presentamos en el libro, 7 aspectos de esta herencia redentora, aunque si tú quisieras ser aún más exhaustivo, podrías encontrar más, por supuesto que sí, porque estamos hablando de una muerte todo inclusiva, lo incluye todo. Pero ese todo podríamos hacer el intento de englobarlo en 7 grandes áreas. Por supuesto hay mucho más, no estamos poniendo un límite, pero a lo menos estas 7 cosas básicas necesitamos verlas por el Espíritu y experimentarlas. Entonces vamos a ver 7 aspectos de nuestra herencia, de la herencia redentora, la herencia que nos entregó la cruz de Cristo, que no es la única herencia que tenemos. Lo mencionábamos en la introducción. En cada paso de Cristo hay riquezas, hay logros, que hoy son parte de toda la herencia que hemos recibido en Cristo. Estamos solo viendo la cruz hasta ahora, pero esto es glorioso. Entonces vamos paso a paso. Entonces para cada uno de estos aspectos vamos a ver que hay un nombre redentor de Dios ligado a ese aspecto. Es bien interesante cómo a lo largo de toda la Escritura Dios presenta distintos nombres de su persona. Hay distintos nombres que Dios posee. Tú ves, por ejemplo, que Él es el Shaddai, tú ves que Él es Elohim, tú ves que Él es Yahvé o Jehová, o como tú lo quieras pronunciar. Hay distintos nombres de Dios. Sin embargo, los teólogos dicen de que el nombre Jehová está ligado específicamente a la redención, que desde la primera vez que se menciona tiene que ver con redención, ¿verdad? La ley de la primera mención, la primera vez que se menciona está ligado a lo que es la redención, y que cada vez que este nombre aparece está ligado a Dios redimiendo a su pueblo, primeramente a través de sombras, tipos y figuras, Dios redimiendo al pueblo de Israel, pero luego también Dios redimiendo, ahora ya en la sustancia, a su pueblo escogido, a su iglesia, ¿verdad? Compuesta de judíos y gentiles. Entonces, hay varios nombres, esto como una segunda introducción, hay varios nombres que aparecen en las Escrituras ligados a este nombre redentor que es Yahvé o Jehová. Por ejemplo, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Sidkenu, que es el que vamos a ver ahora. Hay varios. Y estos nombres son nombres redentores. ¿Por qué? Porque Jehová es un nombre redentor. O sea que cada uno de estos nombres que fueron presentados en el Antiguo Testamento estaban anunciando proféticamente algo que sería provisto en la redención que ocurriría en la cruz del Calvario. ¿Se entiende? Ese es el concepto. Estaban anunciando proféticamente algo que ocurriría en la redención en la cruz del Calvario. Por eso que cada uno de estos 7 nombres que vamos a ver son los nombres redentores de Dios. Se les considera los nombres redentores. ¿Quién habló bastante de esto? Por ejemplo, el hermano F.F. Bosworth. Si tú tienes el privilegio de leer uno de sus libros, te recomiendo un libro que él escribió que se llama Cristo el Sanador. Es un muy muy buen libro. Él hablaba, por ejemplo, de esto. ¿Quién más habló mucho de esto? Y que también quiero honrarlo el día de hoy. El hermano T.L. Osborne, el gran evangelista T.L. Osborne, también habló mucho de esto. Y también muchos otros autores, predicadores,
Por supuesto, si esto está en la palabra, ¿verdad? Y la palabra nos pertenece a todo el cuerpo de Cristo. Así que bueno, vamos con el punto número 1, el primer aspecto que queremos ver el día de hoy de esta herencia redentora. Y es que Cristo es nuestra justicia. Vamos a ver 7 cosas que Cristo es para nosotros. Porque la herencia que Cristo nos legó, Cristo es esta herencia. Entonces, primero, Cristo es nuestra justicia. Dios se revela a sí mismo por medio del nombre redentor, Jehová Sidkenu, o Yahvé Sidkenu. ¿Qué significa ese nombre? Yo soy tu justicia. Jehová o Yahvé significa yo soy, ¿verdad? Yo soy. Y Sidkenu significa justicia en hebreo. Entonces, literalmente este nombre significa yo soy tu justicia. ¿De qué manera Dios es nuestra justicia? ¿De qué manera Dios nos imputa justicia a nosotros? ¿De qué manera Dios nos hace justos? Por medio de Cristo. Por eso Cristo es nuestra justicia. La primera bendición redentora que tú y yo experimentamos es la justicia, es la justificación. ¿Qué es lo que es ser justificado? Es que Dios te declara justo delante de sus ojos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo un pecador desahuciado, muerto en delitos y pecados, puede ser declarado justo ante los ojos de Dios? Porque si Dios pasara por alto nuestros pecados, sin hacer nada al respecto, Dios estaría pasando por alto su propia justicia, porque Dios es justo. No olvidemos eso. Dios es amor, pero Dios también es justo. Entonces, ¿cómo Dios puede transformar a un pecador muerto en delitos y pecados en alguien justo? ¿De qué manera Dios hace justos a los hombres delante de Él? Bueno, ese misterio es el que es revelado en el Evangelio. Por eso dice la palabra en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿por qué el Evangelio es poderoso? Dice Pablo. Pablo dice en el versículo anterior, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Punto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué el Evangelio es poderoso? Porque en él se nos revela la justicia de Dios. Eso es lo que hace poderoso al Evangelio. Que en el Evangelio, en la buena noticia, Dios revela de qué manera podemos ser declarados justos ante sus ojos. Y ese camino es por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, quiero centrarme en la primera parte del versículo, luego vamos a hablar de la parte final, que dice, por cuya herida fuisteis sanados, pero ahora estamos en la primera parte. Dice de que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo estado muertos, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia. O sea, Dios castigó a Cristo en la cruz. Cristo pagó el precio que nuestra iniquidad debió haber pagado, que tú y yo debimos haber pagado, para que fuésemos declarados justos ante los ojos de Dios. Cristo perdonó nuestros pecados, llevándolos Él mismo sobre su cuerpo en el madero, para que ahora la justicia de Dios sea imputada a nosotros. Cristo nos reconcilió con Dios por medio de su muerte en la cruz. Tenemos que entender que nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede ser salvo por las buenas obras que haya hecho. Nadie. De otra forma, no hubiera sido necesario que Cristo viniese a morir.
Dice la palabra, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. Nadie. Tú y yo no calificamos para el estándar de la justicia de Dios. Solo Dios califica. Nadie más. No hay justo ni aún uno. Cuando el salmista David escribe y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Él mismo no califica. Tú y yo sabemos que David no era limpio de manos precisamente, ni puro de corazón. O sea, nadie califica, ni el tipo que está escribiendo el Salmo. Nadie, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Nadie puede decir, aquí estoy en la iglesia porque yo busqué a Dios. Yo decidí. No, no es así. Fue su gracia la que nos atrajo. Es por gracia. Tenemos que ver que no teníamos la capacidad de justificarnos delante de Dios. O sea, la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué es lo que Cristo nos imputó? ¿Qué es lo que Él nos regaló? Lo primero que disfrutamos es justicia. Es que ante los ojos de Dios tú eres justo. O sea, es como, imagínate, tú estás condenado a muerte, estás en un juicio, el juez golpea el martillo y dice, condenado a muerte, tiene que ir a morir. Y aparece el hijo del juez y dice, no, papá, yo voy a morir en su lugar. Supongamos que el juez, por alguna locura divina, acepta eso y dice, ok, muere en su lugar. ¿Qué pasa después? Tú quedas libre, ya la condena está pagada. O sea, Cristo ya pagó por ti, ya pagó el precio por tus pecados, para que ahora tú disfrutes de su justicia. Entonces, Él tomó nuestro lugar en la cruz como pecado. Dice que Él vino en semejanza de carne de pecado, ¿verdad? Pero ahora, ¿para qué? Para que nosotros tomáramos su lugar junto con Él como hijos de Dios, justos ante los ojos de Dios. Esa es la justificación, esa es la justicia. Y esto aunque para algunos le parezca, esto no es una clase de teología, esto es glorioso, esto es sumamente práctico. Se nos tiene que revelar la justicia de Dios, que hemos sido justificados, porque hasta que no se te revele que tú fuiste hecho justo ante los ojos de Dios, vas a seguir viviendo en culpa, vas a seguir viviendo en autocondenación, vas a seguir viviendo en inseguridad, sin querer orar a tu Padre, orando con falta de fe, porque tú dices, yo no merezco que Dios me escuche. Yo pequé, hice tal cosa, o X cosa, pero cuando a ti se te revela la justicia de Dios, la justicia posicional, todo cambia, porque tú eres posicionado en Cristo como hijo de Dios, y tú entiendes que Dios ya no se acuerda de tus pecados, que si tus pecados eran como la grana, ahora son hechos blancos como la nieve. Que Dios se olvidó de tus pecados y se olvidó que se olvidó, ¿verdad? Como decían los predicadores de antes, Dios se olvidó y se olvidó de que se olvidó. Borrón y cuenta nueva, tú estás en Cristo Jesús. Eres justo ante sus ojos. Y mira lo que voy a decir, incluso hasta cuando te equivocas, eres justo ante sus ojos. Es una justicia posicional. Posicional. Ojo, tu posición no depende de tu actitud o de lo que tú hagas. Es la posición que te fue dada. El tema ahora es vivir acorde a la posición que se me fue dada. Eso le llamamos la justicia disposicional o la justicia subjetiva en la práctica. ¿Qué otro nombre tiene eso? La santificación. Que seamos transformados en nuestro diario vivir para vivir acorde a la posición de justicia que se nos dio. O sea, si tú tomas un condenado a muerte y tú lo declaras justo y lo absuelves, tal vez el tipo ya está pensando, no sé, en su mente matar a otra persona, pero hasta ante la ley él es justo. Capaz va a salir, va a pegarle a alguien, capaz va, no sé, cometer otro delito, pero ante la ley, él ya fue absolvido de ese delito, él es justo ante la ley. Ojo, justicia ante la ley no implica un cambio de corazón,
Entonces la justicia posicional es ese cambio de posición. Eres justo ante la corte de Dios, ante la ley de Dios, tú eres justo. Ahora que eres justo, Dios se va a encargar de transformar tu corazón. Y ahí viene la vida divina, y hemos hablado bastante de eso. La vida divina impartida en nosotros, que nos transforma, que nos leuda, nos santifica por completo, ¿verdad? Hemos hablado de ser imitadores de Dios, y todo eso lo hemos hablado en profundidad, están todas las clases allí. Pero lo que quiero destacar ahora es este aspecto de la justicia objetiva, de la justicia posicional. Creo que todavía como iglesia no se nos ha revelado la justicia posicional. No se nos ha revelado nuestra posición de justicia delante de Dios. Necesitamos que esto se nos revele, porque esto es la base para todas las bendiciones que siguen más adelante y que las vamos a ir viendo. Efesios 2, verso 8 a 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, fuimos declarados justos, fuimos absueltos de toda condenación por gracia, y ahora necesitamos que se nos revele la justicia. Todavía no hemos visto, creo yo, una generación a la cual se le haya revelado plenamente la justicia posicional. Esto implica nuestros derechos como hijos de Dios, la posición que tenemos en Cristo. Porque también hay puede haber una falsa revelación de esto, una falsa aceptación de nuestra posición en Cristo. Pablo le habla un poco y habla de este libertinaje. Tú puedes transformar la libertad en Cristo en libertinaje. Tú podrías decir, bueno, si fui declarado justo y no importa lo que yo haga, comamos, bebamos, hagamos lo que queramos, total, Dios me perdona, como decían algunos en Roma, pequemos para que venga más gracia, porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. No, de ninguna manera estamos diciendo eso. Por eso vuelvo a decir, creo que no hemos visto una generación que se le haya revelado generacionalmente el poder de la justicia posicional. Hemos visto mucho legalismo, ¿verdad? Pero también hemos visto mucho libertinaje, seamos francos. Y el mismo Dios que te justifica es el que también te santifica, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Ya hemos hablado bastante de esa santificación. No creo que sea necesario repetirlo, pero ahora quiero remarcar el punto de la justificación. Yahvé Sidkenu, yo soy tu justicia. Cristo es nuestra justicia. Cuando se te revele que Cristo es tu justicia, nunca más orarás con culpa, dudando si es que tu Padre te va a oír o no. Porque tú no solamente eres justo ante sus ojos, sino que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Mira lo que dice la palabra en 2 Corintios 5:21. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo. O sea, tú eres tan justo ante los ojos de Dios por el sacrificio de Cristo, que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Es como que Dios dice a los ángeles: ¿quieren ver mi justicia? Sí, ahí está. Y Dios te muestra a ti. Aquí está. Dios muestra a la iglesia: aquí está mi justicia. Esta es la exhibición misma de mi justicia. La iglesia. ¡Wow! Por eso la iglesia es la obra maestra de Dios. Ahora bien, un punto clave aquí, y con esto vamos a avanzar. Quien es declarado justo es absuelto de todos los cargos y las condenas en su contra. Es por esto que, gracias a que fuimos hechos justos en Cristo, toda la condena y la paga del pecado ya no recae sobre nosotros. Y la palabra dice: porque la paga del pecado es muerte. Bueno, pero yo ya no estoy en mis pecados, ahora yo estoy en Cristo, soy justo. Entonces la paga del pecado ya no es mi herencia, ahora la redención es mi herencia. Ese es el cambio de mentalidad que necesitamos recibir de parte del Espíritu Santo, porque no viene de un intento de Adán de pensar distinto, no, este es el Espíritu Santo forjando en ti, manifestando en ti la mente de Cristo.
de que ahora somos herederos por causa de esta obra consumada y completa de Cristo. Todas las consecuencias del pecado que entraron en la humanidad ya no tienen derecho legal para estar en nosotros, porque ahora somos justos. O sea, ¿cuál fue la causa de todas las ataduras? Lo veíamos la semana pasada. Todas las ataduras, maldiciones, enfermedad, pobreza, angustia, depresiones, todo eso no existía antes del pecado. Entró por causa del pecado, como consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero ahora que Dios eliminó de raíz el problema del pecado y te declaró justo, la razón legal, la causa legal que el diablo tenía para oprimirte, para atarte, para maldecirte, para enfermarte, para robarte, ya no existe más. Por ende, ya no tienen ningún poder sobre ti. La muerte, las ataduras, la enfermedad, la pobreza, la angustia. Esto se pone bueno. O sea, la justicia de Dios tiene poderosas consecuencias en la vida del ser humano que ha sido regenerado y redimido por Cristo. Cristo no vino a solucionar los síntomas de la humanidad, sino la raíz, que era el pecado. Y cuando la raíz es destruida, todo lo demás debe salir. Por eso necesitamos que se nos revele la justicia de Dios, nuestra posición de justicia, la justicia posicional. Todavía no hemos visto una iglesia que entienda plenamente esto. Que como iglesia todos arribemos a esto, que todos lleguemos a esto, a entender nuestra posición, no como ocasión para el pecado, para el libertinaje, sino con un profundo sentido de responsabilidad, de vivir para lo eterno, con la libertad de saber que hemos sido libertados del poder del pecado y que ahora somos la justicia de Dios en Cristo y que todas las riquezas del cielo están a nuestra disposición. Aleluya. Vamos al punto número 2. Al segundo aspecto que vamos a ver el día de hoy de esta herencia. Aspecto número 2. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Justificados, ya hablamos de la justicia, justificados pues por la fe, ¿qué es lo que tenemos? Paz para con Dios. O sea, la primera consecuencia, el primer efecto que tú disfrutas de haber sido justificado por Cristo, es que ahora tú tienes paz para con Dios. Recibes la paz de Dios, viene paz, porque se acabó el conflicto. Paz es la consecuencia de un término de conflicto. Cristo es nuestra paz, dice la palabra en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, Cristo es nuestra paz. Y también hay un nombre redentor que habla de esto y es Jehová Shalom o Yahvé Shalom, que significa yo soy tu paz, ¿verdad? Jehová es yo soy, Shalom es paz, yo soy tu paz. Cada uno de estos nombres redentores, ¿verdad?, viene de un pasaje del Antiguo Testamento donde Dios proféticamente va introduciendo distintos aspectos de la redención perfecta y completa que sería llevada a cabo por medio de Cristo en la cruz. Cristo fue castigado en la cruz para que nosotros recibiéramos paz. Isaías 53, verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, mira qué tremendo, dice acá, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, la condición para tener paz con Dios, Él ya la pagó. Y ahora tú puedes disfrutar de esa paz con Dios. Y el nivel de paz que tú disfrutas en Cristo no tiene nada que ver con la paz que el mundo te puede dar. El mundo te puede dar una paz
a través de pastillas, el mundo te puede dar una paz a través de que, no sé, evadirte de los problemas, aislarte, o por arte como de magia, por decirlo así, solucionar todos tus problemas, aunque eso en realidad no es posible. Eso es como el concepto de paz que tiene el mundo, ¿verdad? Que se solucionan todos tus problemas de un momento a otro, pero la paz que Cristo te da es una paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento, es otro nivel de paz. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Ves? Cristo no te da una paz como la que el mundo da, una paz pasajera, una paz volátil, no. Cristo te da una paz, como dice en Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Dice a la palabra en Filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que Cristo hoy fue hecho para ti. No es que Él te va a dar paz, Él es tu paz. ¿Ves? Por eso estos nombres redentores estaban apuntando a Cristo. No dice yo te daré paz, dice yo soy tu paz. Cristo es nuestra paz. Cristo fue impartido dentro de ti. Tú ya lo tienes, lo puedes disfrutar. Amén. ¿Por qué tenemos paz? Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, y las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo es que Cristo hizo paz? Mediante la sangre de su cruz. Él hizo una paz total, absoluta, permanente, eterna. Paz significa término de conflicto. El pecado trajo a la humanidad violencia, rebelión, angustia, miedo, tormento, odio, pero Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso Cristo es el príncipe de paz, dice el profeta Isaías. Uno de los nombres de Cristo sería príncipe de paz. Y dice también el profeta Isaías que lo dilatado de su imperio y la santa paz no tendrán límite. No tendrá límite. Cristo nos dio un nivel de paz sobrenatural, un nivel de paz que el mundo no puede entender. Que la gente te va a ver quizá con profundos problemas o tal vez con situaciones que tal vez ellos también están viviendo y van a decir cómo esta persona está bien, cómo esta persona está con alegría. Y es porque tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez te va a tocar vivir lo mismo que otra persona está viviendo, pero sin Cristo, déjame decirte que es completamente diferente. Tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, ni tú mismo, ni tú misma vas a entender por qué tienes tanta paz. Esa es la paz que solo el Señor puede dar, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más duros, incomprensibles para nuestra mente. Estuvimos hace poco en el velorio de el hijo de unos hermanos que perdieron a su pequeño hijo, tenía como 2 años y falleció. Y fuimos un ratito al velorio y para sorpresa nuestra, es como que ellos tenían más paz que nosotros, era una cosa muy rara, una cosa inexplicable. Ellos estaban más descansados en Dios que nosotros. No sé si te ha pasado alguna vez que nosotros pensamos que tal vez íbamos a dar algunas palabras de aliento, en realidad nosotros salimos alentados de allí, al ver la paz que ellos tenían en el Señor. Obviamente está la tristeza, obviamente está el dolor. Jesús mismo lloró en la tumba de Lázaro, su amigo. No está mal llorar, ¿verdad? No está mal entristecerse, pero había una paz que yo creo que ni ellos mismos podían explicar del todo. Porque Pablo dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que puede sostenerte en los peores momentos de tu vida, esa paz que te puede permitir lanzarte en pasos de fe cuando otros no podrían ser capaces de hacerlo. Es una paz que proviene de lo alto, y esa paz es Cristo mismo, y está dentro de ti. Amén. Echa mano de esa paz, como decía Pablo, echa mano de la vida eterna, echa mano de la paz que
está dentro de ti, en Cristo, en esta vida que ya hemos recibido. Vamos a avanzar al aspecto número 3 de nuestra herencia, y es que Cristo es nuestro sanador. Cristo es nuestro sanador. Ya leíamos allí algunos versos en Isaías y luego citado por el apóstol Pedro, que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Y quiero tomarme un poco más de tiempo en este punto. Yo no sé si vamos a alcanzar a pasar al siguiente, pero no tenemos apuro. Pero en este punto creo que hay bastante más por desglosar y poder ir explicando paso a paso. Entonces, lo primero que queremos decir es respecto al origen de la enfermedad. ¿De dónde viene la enfermedad? ¿Dónde surge? ¿Será que Dios creó la enfermedad? ¿Será que Adán y Eva se enfermaban? ¿Será que existía el COVID cuando Adán estaba en el huerto, verdad? No es así. Obviamente no es así. Si tú lees el Génesis, tú puedes ver que Adán y Eva vivían en un ambiente gobernado por la gloria de Dios, en un ambiente de perfección donde no existía la muerte, no existía el pecado, no existía la enfermedad, no existía la miseria, la pobreza. Ninguna de las horribles consecuencias del pecado existían porque el pecado todavía no había entrado en el mundo, ¿verdad? Entonces la enfermedad no existía en el huerto. ¿Cuándo se originaron las enfermedades? Cuando el pecado entró en el hombre y a causa del hombre en el mundo. Allí entran en escena las enfermedades, pero la enfermedad nunca fue un diseño de Dios. Necesitamos partir de este punto y poder razonar por el Espíritu esto. La enfermedad nunca fue un diseño de Dios. No es un diseño de Dios. En el cielo no existe la enfermedad en la dimensión incorruptible. Y cuando Dios creó la tierra, a imagen del cielo, tampoco había en ella enfermedades. Adán y Eva disfrutaban de una buena salud, disfrutaban de vitalidad, hasta que entró el pecado, ¿verdad? Y desde que entró el pecado, las enfermedades han ido avanzando cada vez más en la humanidad, agravándose cada vez más, y hay un montón de enfermedades que todavía hoy son incurables. Hay ciertas enfermedades que tú escuchas un diagnóstico y tú sabes que ese diagnóstico es sinónimo de muerte, porque no hay una cura, no hay un tratamiento. Ahora, hay otras enfermedades que sí tienen cura, sí tienen tratamiento, pero son sumamente costosos y muchos no lo pueden pagar. Hablábamos el otro día con nuestros discípulos en India y nos decía que, por ejemplo, necesitaban tomar medicamentos para la hipertensión, pero no pueden pagarlos, son demasiado costosos. Particularmente acá en Chile son más bien baratos, ¿verdad? Estos bioequivalentes por, no sé, por 1.000 pesos, o sea, por un poquito más de $1, tú tienes una caja con 30 pastillas, de las más baratas, pero allá ellos no podían pagarlo. En muchos lugares del mundo donde no hay un acceso viable económicamente a los medicamentos. O sea, el tema de la enfermedad es una de las grandes crisis de la humanidad. Es una de las grandes crisis de la humanidad y va en aumento. ¿Qué es lo que nos ha tenido casi 3 años encerrados en nuestras casas, en mayor o menor medida? Una enfermedad, una pandemia de un virus, un coronavirus, y ahí estamos, y ahora van al momento de grabar esta clase, van en la variante Omicron. Vamos a ver hasta qué variante llega, ¿verdad? Bueno, ahora, entonces, ese es el escenario. Las enfermedades son una crisis mundial, una crisis humanitaria, y el tema es que en medio de ese escenario de dolor, de muerte, de sufrimiento, tú puedes preguntarte por qué Dios permite la enfermedad, por qué Dios, o incluso podrías ir un paso más allá y decir por qué Dios enferma a la gente. Aunque ahora vamos a ver que Dios no enferma a nadie. La enfermedad Dios no la creó. La enfermedad no es un diseño divino.
el que vino para robar, matar y destruir es Satanás. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando y vamos a ir leyendo los versículos para ir ordenados. El sufrimiento de las personas por causa de las enfermedades toca profundamente el corazón de Dios. Dios no desea vernos enfermos. Es por eso que desde el viejo pacto, desde el inicio de la palabra, tú ves que Dios se revela a sí mismo como un Dios sanador. O sea, no es que Jesús aparece en escena y por primera vez ves un milagro, no. O sea, todo el Antiguo Testamento estaba anunciando proféticamente la sanidad que sería provista por Cristo en la cruz, porque todo el Antiguo Pacto, tú ves, entre otras cosas, a Dios sanando. Por ejemplo, en Éxodo 15, verso 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, hay varias cosas acá. Dios está mencionando las plagas, ¿verdad? Dios envió las plagas. Y un alcance acá, como decía, no es que Dios enferme a la gente. La enfermedad no proviene de Dios, no se origina en Dios. Sí, Dios la permite, ¿verdad? Dios es soberano. A Dios nada se le escapa de las manos, si no, no sería Dios. Entonces Dios la permite, pero no proviene de Él. Ahora dice que ninguna de esas enfermedades que Él envió a los egipcios o que Dios permitió en los egipcios tocaría a los israelitas. ¿Por qué? No porque ellos eran buenos, no, es porque yo soy Jehová, tu sanador. Eso es lo que Dios dice. Yo soy Jehová, Rafa, Yahvé, Rafa, el Señor, tu sanador. Acá se revela este nombre redentor. Y como decíamos, está ligado a Yahvé o Jehová, este nombre redentor de Dios, porque está anunciando proféticamente algo que sería provisto por Cristo en la cruz. Entonces, estamos recién en el Antiguo Testamento. Vamos ahí paso a paso. Muchas veces en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto específicamente, Dios sanó a los enfermos. Puedes ahí leer desde Génesis hasta Malaquías y ver que Dios sanó a muchos enfermos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es sanar. Necesitamos ir paso a paso en esto y que se nos revele. Creo que esta es una de las áreas que necesitamos ver con los ojos del Espíritu, como iglesia, como generación, que nos sea revelado en plenitud. Por eso tenemos que ir paso a paso. La voluntad de Dios es sanar. Luego tú ves que aparece Cristo. Cristo viene al mundo, Él se encarna y dice la palabra que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero que notes que acá está hablando de sanidades físicas, de sanidades de enfermedades. Y dice que Él sanó, Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué significa? Que la enfermedad es una opresión del diablo. ¿Ves? La enfermedad es una opresión del diablo. La enfermedad no proviene de Dios. Dios no enferma a nadie. El que enferma es el diablo. Satanás ataca con muerte al cuerpo, al alma y al espíritu de las personas. Pero Cristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8b, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Aleluya. Cristo apareció para deshacer, no una, sino todas las obras del diablo. Todo lo que el enemigo hizo en tu vida antes de Cristo, ya no más, porque
Cristo apareció para destruir las obras del diablo. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Satanás lo único que vino a hacer en tu vida es robar, matar y destruir. O sea, el que te roba no es Dios, es Satanás. El que mata no es Dios, es Satanás. El que destruye no es Dios, es Satanás. Pero Cristo, que vino a deshacer las obras del diablo, vino a impartirte su vida sobrenatural, su vida de milagros, la vida Zoe. Y por medio de esta vida tenemos sanidad. Quiero que leamos algunos versículos en los Evangelios. Mateo 12:15. Dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¡Wow! ¿A cuántos sanaba? A todos. Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Tremendo. Quiero que te fijes, dice, poniendo las manos sobre cada uno de ellos. No es que se paró y dijo, ya, estos sí, estos no. Estos me caen bien, estos no. Estos son bonitos, estos no. Estos dieron una buena ofrenda, estos no. Estos tienen más fe, estos menos. Estos oran mucho, estos oran poco. No. Dice que puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Lucas 6:19 dice, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él, y sanaba a todos. ¿A cuántos? A todos. Lucas 9:11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Cuál es el factor común en estos versículos que leímos con respecto a la sanidad? Es que Jesús los sanaba a todos. Todos los que venían a él buscando sanidad fueron sanados. No hay ni un solo caso en todos los 4 evangelios de que alguien afligido por una enfermedad haya venido a Jesús y Jesús le haya negado la sanidad. Lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todos y cada uno de los que se acercaron a Jesús buscando sanidad fueron sanados. Incluso los que después no quisieron creer en él. Ve el caso de los 10 leprosos. Solamente uno volvió a adorar. Y realmente se entregó al Señor. Los otros 9 fueron sanados igual. Y no quisieron volver. No importa, el Señor los sanó igual. Mira si no es maravilloso el Señor. Mira si no es misericordioso. Entonces, ese es nuestro Señor. Y dice la palabra en Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. El mismo Jesús que recorría las calles de Israel, hoy mora dentro de ti y está aquí. El mismo Jesús que sanaba hace 2000 años, sana hoy. Y seguirá sanando cuando nosotros hayamos partido de esta tierra, si es que Él aún no ha venido por segunda vez, ¿verdad? Y Él establecerá cuando Él venga su reino sobre la tierra y ya no habrá más enfermedad, ¿verdad? Ni más muerte. Bueno, las obras del diablo no glorifican a Dios. La enfermedad no glorifica a Dios. Dios no quiere que estemos enfermos. Dios no quiere que estemos enfermos. Vamos a ver la historia de un leproso que se acercó a Jesús buscando sanidad y que es muy interesante para nosotros porque de partida, bueno, hoy la lepra es una enfermedad que tiene cura. En ese entonces no tenía cura. Entonces la piel comenzaba a deteriorarse y deteriorarse y deteriorarse hasta que finalmente, literalmente, se le caían la carne a pedazos y morían. Y como no tenía cura y era contagiosa, ellos expulsaban a los leprosos de las ciudades, vivían fuera de las ciudades, incluso había como comunidades de leprosos, estaban ahí esperando la muerte. Y este leproso arriesgó todo para acercarse a la ciudad, acercarse al camino donde Jesús estaba pasando, o donde él escuchó que Jesús iba a pasar, y pedirle que lo sanara. O sea, este hombre tomó un gran riesgo. No le importó que la multitud le gritara, que la multitud que tal vez pudiera querer golpearlo,
¿Por qué? Porque este hombre sabía que Jesús podía sanarlo. Este hombre, el leproso, tenía la convicción de que Jesús lo podía sanar. Si no, no se habría tomado la molestia de ir hasta allí. Es como el hombre que vamos a leer la historia en un momento más, el hombre que lo bajaron por el techo, ¿verdad?, de esa habitación, porque el lugar estaba lleno, no había cómo entrar, y los amigos de este paralítico rompieron el techo y lo bajaron. ¿Qué es lo que te dice eso? Que esos tipos estaban seguros que Jesús lo podía sanar. No era una apuesta, no era una probabilidad a ver si resulta o no, es que ellos estaban seguros que Jesús lo podía sanar. Igual el leproso, él tomó el riesgo porque él estaba seguro que Jesús podía sanarlo, tenía el poder para hacerlo, pero lo que él no sabía era si Jesús quería sanarlo. Él sabía que Jesús podía, pero no sabía si es que Jesús quería. Entonces vamos a ver la historia en Mateo, capítulo 8, verso 1 al 3. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. O sea, imagínate, este hombre sabía que Jesús podía sanarlo. No sabía si quería, pero él dijo: voy a correr el riesgo. Estaba resignado a que tal vez Jesús le podía decir que no. Pero él iba a intentarlo, no perdía nada con intentarlo. Y se acerca y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero el corazón del Señor fue conmovido profundamente, como con cada persona enferma. Y él le dijo palabras tan simples pero poderosas, le dijo: quiero ser limpio, quiero ser limpio. 3 palabras: quiero ser limpio, ser sano. O sea, con una palabra, el decir quiero, eliminó todas las dudas de este hombre que decía: ¿será que él quiere sanarme? Yo sé que él puede, pero ¿será que él quiere? Y yo sé que eso también es la interrogante de todos el día de hoy, ¿verdad? Que sabemos que Dios puede sanar, pero ¿será que él quiere sanar? ¿Y cómo vamos a responder a eso? Por medio de la palabra. Y lo que encontramos en la palabra es que la voluntad de Dios es sanar. Amén. Entonces Jesús le dice: quiero ser limpio. Él no rechazó a nadie que se acercó a él buscando sanidad. Y de la misma manera hoy el Señor te dice a ti: quiero ser sano. Sé sano. ¿Cómo saber qué es lo que piensa Dios? ¿Cómo saber qué es lo que quiere Dios respecto a esto y respecto a tantas cosas, ¿no? Y dice la palabra que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? O sea, si tú quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. ¿Qué piensa Dios de la injusticia? Mira a Jesús. ¿Qué piensa Dios del pecado? Mira a Jesús. ¿Verdad? O sea, el mismo Jesús que frente a la injusticia en la puerta del templo sacó un látigo y dio vuelta a las mesas, es el mismo Jesús que después dice que el que le dice fatuo a su hermano es digno del fuego del infierno. ¿Quieres saber lo que Dios piensa respecto a algo? Mira a Jesús. ¿Quieres saber qué es lo que Dios piensa respecto a la sanidad? Mira a Jesús. Él los sanó a todos. A todos. Ninguno en el Nuevo Testamento se acercó a Jesús y Jesús le dijo: no, no quiero. A todos los sanó. Amén. Jesús le dijo a Felipe en Juan 14, verso 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ves? O sea, todo lo que hizo Jesús era una manifestación del Padre. ¿Tú quieres saber cómo es el Padre? Ve a Jesús. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Por ende, el Padre desea sanar.
Es por eso que cuando Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, Él no solamente llevó nuestros pecados, sino que también Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Todas las sanidades realizadas hasta ese momento fueron la antesala, fueron como un pago a crédito, hasta que llegó el pago que fue Cristo. Eran una declaración profética de lo que Dios haría en la redención en Cristo por medio de su sacrificio expiatorio en la cruz, cuando llevó Él mismo nuestros pecados y nuestras enfermedades. Isaías 53, verso 4 al 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esto ya lo explicamos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora vamos a enfocarnos en esa parte del versículo. Ya habíamos hablado de lo primero. Esto es tremendo. Esto que está acá. Esto no lo digo yo. Esto no lo dice cualquier predicador. Esto lo dice la palabra. Dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, lo recibas o no lo recibas, veas alguna vez un milagro o no, lo que la palabra dice que es la verdad, lo que la palabra dice que es la realidad, es que por su llaga fuimos nosotros curados. Y no dice seremos curados, dice que fuimos en pasado. Fuimos curados. Esa es nuestra realidad en Cristo. De la misma manera que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, Él también llevó nuestras enfermedades. Y de la misma manera en que tú recibes el perdón de tus pecados por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, y tú crees que efectivamente has sido perdonado, de la misma manera tú puedes recibir sanidad por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, y creer que la has recibido, porque ya la recibiste. Y ese es el choque de realidades del cual nosotros tenemos que ser libres, dejar de creerle más a la realidad impuesta de los 5 sentidos y comenzar a creerle a la realidad de Dios, a la realidad eterna de la palabra. No puede ser que yo siga creyéndole a mis 5 sentidos más que a la palabra. Si la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, es que por sus llagas fuimos nosotros curados. A nosotros todavía nos cuesta hacer esa asociación, pero no tenemos dificultad en creer que si la palabra dice que Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, bueno, eso sí lo creemos, sin dudar. ¿Por qué nos cuesta creer entonces lo otro? ¿Por qué ponemos tantos peros para la sanidad, para la fe en la sanidad? Porque hay mucha gente que hasta el día de hoy niega que la sanidad esté incluida en la redención. ¿Cómo va a estar excluida si aquí dice que fue incluida? El principio en cuanto a la redención es que si Cristo cargó algo por mí, es para que yo no tenga que cargarlo. Él lo cargó en mi lugar. Si Él llevó mis pecados, es para que yo no tenga que llevarlos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Para qué? Para que yo tenga paz. Y si Él llevó mis enfermedades, es para que yo ya no tenga que llevarlas. Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Y el apóstol Pedro, en su primera epístola, el apóstol Pedro, que fue un hombre de sanidad, tú lees en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y le dice que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¡Wow! ¿Cómo es eso posible? ¿Cuál es el marco de legalidad que hace eso posible? ¿Será que Pedro ayunaba mucho? ¿Será que Pedro echó mucho aceite y, no sé, ató a los espíritus territoriales? ¿Será que Pedro, no sé, danzaba? ¿Qué hacía Pedro para que su sombra sanara a los enfermos?
Pedro te lo dice, primera de Pedro 2:24. Es muy simple. Dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Wow. O sea, Pedro te está citando literal Isaías 53 y diciéndote eso que fue profetizado 600 años antes de Cristo se cumplió en la cruz del Calvario. Y el mismo Cristo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, también llevó, dice el apóstol Pedro, nuestras enfermedades. Por eso dice, por cuya herida fuisteis sanados. O sea, Cristo llevó a la par tus pecados y tus enfermedades. Si tienes fe para creer que Él llevó tus pecados, con esa misma fe, cree que Él llevó también tus enfermedades. ¿Para qué? Para que tú no tengas que llevarlas. ¿Cómo recibo esa sanidad? Por medio de la fe. Tal cual recibes el perdón de tus pecados por medio de la fe, confesando a Cristo en una oración tan sencilla, tú de la misma manera puedes recibir por fe la sanidad que ya es tuya. Amén. Vamos a ir ahora a esta historia que anticipaba yo, que era la historia del paralítico de Capernaum, que los amigos lo bajaron por el techo del edificio, ¿verdad? Esta historia tan impactante. Quiero que la leamos en Marcos capítulo 2, verso 1 al 11. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero que notes eso. Tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Wow, hay varias cosas en esta historia. Lo primero que Jesús nos está mostrando es que el origen de la enfermedad radica en el pecado. El origen de la enfermedad radica en el pecado, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces Jesús primero le dice, tus pecados te son perdonados, y elimina la causa legal que le daba derecho a la enfermedad de estar en ese cuerpo. Pero una vez que sus pecados ya son perdonados, la enfermedad no tiene ningún derecho legal para estar allí. Por ende, él fue sanado. Entonces, el punto aquí es que lo único que le da autoridad a la enfermedad para enfermarte a ti es el pecado, pero dado que el problema del pecado fue resuelto en la redención, por medio de Cristo tú puedes obtener sanidad. La sanidad está incluida en la redención. La sanidad está incluida. Lo decíamos hace un momento, el mismo Cristo que llevó nuestros pecados en la cruz, llevó nuestras enfermedades. Con la misma fe que tú crees para ser salvo, tú puedes creer para ser sano. Hay gente que dice que la sanidad no está incluida en la redención. ¿Cómo no va a estar incluida? Si él mismo lo mencionó aquí, en Isaías y luego en Pedro. Si la sanidad no estuviera incluida en la redención, entonces, ¿bajo qué marco legal el Hijo de Dios sanó a todos los que se acercaron a él? ¿Traspasó su propia justicia, sanando las consecuencias del pecado que el mismo hombre cometió? No. El motivo es que todas las sanidades que Cristo hizo antes de la crucifixión, al igual que todas las del Antiguo Testamento, fueron a crédito
hasta que llegó Cristo y pagó la tarjeta en la cruz del Calvario. Cristo pagó todas esas sanidades que habían ocurrido antes y pagó todas las que iban a ocurrir después. De la misma manera que Él llevó el pecado, Él llevó la enfermedad. Y así como la salvación está disponible para todo aquel que cree por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, también la sanidad está disponible para todo aquel que cree por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Avanzamos acá y vamos a ir redondeando la idea. Dios se revela a sí mismo por medio de su nombre redentor, Jehová Rafa, que significa yo soy tu sanador o yo soy tu médico. Jesucristo mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias para que nunca pudiese haber dudas sobre su voluntad de sanarnos. Y hoy, gracias al sacrificio de Cristo, la sanidad divina es la herencia de cada hijo de Dios. Y no solo la sanidad, sino también la salud. Porque tú podrías enfermarte a cada rato y que Dios te sane, te sane, te sane. Pero en realidad lo realmente glorioso es que no te enfermes, es que tengas salud. Y de eso habla el apóstol Juan en su tercera epístola, tercera de Juan, verso 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y este deseo apostólico es el deseo de Dios. O sea, Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Ves? Dios no desea que tú seas pobre y miserable. Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Y Dios desea que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que tengas salud. Entonces, la salud divina es tu herencia y también la sanidad divina es tu herencia. Sanidad divina y salud divina son nuestra herencia. Pero si tú no sabes qué es tu herencia, nunca lo vas a poder disfrutar. Ese es el punto. Por eso estamos hablando estas cosas, para que por la palabra seamos confrontados y alumbrados y digamos, pero entonces, ¿qué estoy haciendo enfermo? Si la palabra dice que yo estoy sano. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Que vamos a levantarnos en fe, en respuesta a la palabra. Y entonces, en respuesta a la fe, la sanidad se va a manifestar. La sanidad va a venir. Amén. Quiero terminar con una cita de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 10, que dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, Cristo llevó nuestras enfermedades para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo vivía esto. Recuerda la vez que lo apedrearon hasta que pensaron que estaba muerto. O sea, tiene que haber estado inconsciente, ensangrentado. Y luego fueron los discípulos, lo levantaron. Pablo se sacó el polvo de la ropa y se fue caminando a otra ciudad a predicar. Eso es sobrenatural. O sea, Pablo hasta se recuperó de forma sobrenatural de las heridas. Ahora, no siempre pasaba eso. Hay veces que Pablo, claro, cargaba cicatrices, cargaba heridas. Pero dime que no es sobrenatural. Que te hayan dejado inconsciente, dado por muerto. Los que planeaban asesinarte pensaron que lo habían conseguido. Así de mal te ves. Y tú te paras como si nada y te vas caminando a predicar a otra ciudad. Hermano, nosotros ni en taxi iríamos. Eso es sobrenatural. Es la vida de Jesús vivificando nuestros cuerpos mortales. Y yo quiero declarar sobre tu vida la vida de Jesús vivificando tu cuerpo mortal. Y yo quiero terminar orando por ti, declarando la palabra. Porque esto no tiene que ver con un sentimiento, no tiene que ver con una emoción, no tiene que ver con que yo ahora digo, siento algo, siento un fuego. Si lo siento, qué bueno. Si no lo siento, da igual. Porque esto no es, la sanidad no se manifiesta en respuesta a lo que tú sientas. Se manifiesta en respuesta a la palabra.
y en respuesta a tu fe puesta en la palabra. Y si la palabra dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, si tú depositas tu fe en la palabra, entonces la sanidad se manifestará. Amén. El otro día, la semana pasada específicamente, nos llamaron nuestros discípulos de India, les comentaba, ya no tienen prácticamente acceso a medicinas porque son muy costosas. Y nos llamaron porque su hijo estaba con mucha fiebre para que oráramos. No había ningún medicamento disponible. Viste que nosotros acá en Chile como que hacemos trampa porque nos tomamos el medicamento y después oramos. Entonces, pero ya no hay medicamento. Entonces, ¿qué haces? Entonces, oramos y lo único que hicimos fue declarar la palabra. Y dijimos, Señor, declaramos sobre él tu palabra que dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y ese mismo día la fiebre lo dejó, terminamos de orar y al par de horas ya no tenía fiebre. Estoy hablando de que un lugar sin acceso a medicina, porque no estamos en contra de la medicina. Me gusta mucho cuando T.L. Osborn dice de que Dios no está en la vereda contraria a los médicos. Dios en este sentido está del mismo lado, que es aliviar el dolor humano. Dios sufre con el dolor de la humanidad, porque Dios ama al mundo. Amén. O sea, el asunto es de que la medicina es insuficiente. Los médicos hacen un gran trabajo, tenemos hermanos que son médicos, pero es insuficiente. Pero tú y yo tenemos al médico de los médicos, al que dijo, yo soy tu médico. ¿Cuántos de los que están escuchando acá pueden dar testimonio que han experimentado sanidades sobrenaturales? Me acordaba, mientras repasaba esta lección del día de hoy, de la pastora Verónica, mi mamá, por ejemplo, que tenía un problema en los pies, como de unas protuberancias de hueso que estaban allí, que requerían cirugía, y fue sanada, y eso desapareció, pero sin intervención médica, desapareció de forma sobrenatural. Así actúa el Señor, y cuántos que me están escuchando pueden dar testimonio de que el Señor sana el día de hoy. Pero creo que todavía hay mucho más que podemos ver en esta área. Creo que recién estamos rozando la superficie de la salud divina. ¿Cómo accedemos a estas riquezas? Por medio de la fe en la palabra, por medio de creer lo que está escrito, lo que Dios dijo que es así, lo que Dios hizo en la cruz del Calvario en Cristo. Entonces yo quiero orar en esta hora por tu vida y vamos a declarar la palabra. Amén. Esto no tiene que ver con lo que yo sienta, no tiene que ver con lo que tú sientas. Es que sentí un fuego, es que no lo sentí, es que sentí que me sané o no sentí que no me sané. No tiene que ver con un sentimiento, tiene que ver con lo que la palabra dice. Y si la palabra lo dice, es verdad. Y yo lo creo. Y se manifestará. En el tiempo del Señor hay sanidades instantáneas, hay sanidades progresivas, ¿verdad? Pero si tú crees la palabra se manifestará. Así que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por estas riquezas que tú nos has legado. Señor, gracias porque tú eres nuestra justicia. Gracias porque tú eres nuestra paz. Y gracias porque tú eres nuestro sanador. Señor, queremos declarar tu palabra en nuestras vidas el día de hoy y en la vida de nuestras familias. Señor, declaramos tu palabra que dice que por tus llagas en la cruz fuimos sanados, que tú llevaste nuestras enfermedades y llevaste nuestros dolores para que nosotros no tengamos que llevarlos. Todos los dolores y enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu. Señor, y hoy declaramos sanidad, nos declaramos sanos, recibimos la sanidad que nos fue legada por medio de tu sangre en la cruz. Yo invoco el poder de tus llagas sobre la vida de cada persona que esté viendo este video, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro sobre tu vida que
por las llagas de Cristo en la cruz, hemos sido curados. Gracias, Señor. Te glorificamos por todo lo que tú nos has dado en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.